donde nos quedamos el día de ayer. ¿Se acuerdan que habíamos verificado en el artículo 919 lo relativo a la parte testada y a la parte intestada? Y establecíamos que se va a dar esta situación cuando una persona dispone de una parte de sus bienes, de su patrimonio, y deja la otra sin poder disponer de ella. Entonces, la parte testada es aquella que está en el testamento y que la persona realizó conforme su voluntad. Y la parte intestada va a ser llamada a heredar esa parte, la que establece el artículo 1078 Código Civil, como lo hablamos el día de ayer. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Está bien? Sí. Buenas noches, licenciada. Sí, muchas gracias. Ok, Sí, gracias, Claudia. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches, Jeremías. Por ahí les agradezco que levanten la mano para que prosigamos. Mis lectores, por favor. Muy bien, gracias, Claudia. Por favor, fuera tan amable. Veamos el problema de la sucesión testada o intestada. Siempre vamos a encontrar, como notarios, problemas en el momento de la distribución, de la radicación de estos procesos, y se van a dar en circunstancias bastante complicadas. Pero Claudia nos apoya, por favor, con las generales de los problemas de estos procesos. muy bien. El problema de la sucesión testada o intestada. Problemas en la sucesión. Sucesión testada, testamento viciado, interpretación ambigua, indignidad, desheredación. El testamento, ay, perdón, no había leído que era, voy de nuevo. Problemas en la sucesión, sucesión testada. Testamento viciado. El testamento puede ser declarado nulo si no cumple con requisitos legales. Interpretación ambigua. Cláusulas poco claras pueden causar disputas sobre la intención del testador. Indignidad. Herederos que cometen actos graves contra el testador pueden ser excluidos. Desheredación. Herederos desheredados pueden impugnar el testamento retrasando el proceso. Sucesión intestada. Falta de testamento puede causar incertidumbre sobre quiénes son los herederos legales. Conflictos entre herederos. Desacuerdos sobre la división de bienes pueden surgir entre herederos. Identificación de herederos, dificultad en identificar a todos los herederos, especialmente en familias grandes. Deudas del difunto. Herederos pueden asumir deudas del difunto, complicando la aceptación de la herencia. Ok, muchas gracias, Claudia. Me encanta cómo usted lee. Les comento entonces que estos son los problemas más generales. Si el testamento está viciado, si alguien obligó al testador a firmar, si el notario en algún momento permitió ciertas circunstancias y son conocidas de alguno de los demás herederos o que podrían entrar a reclamar parte de la herencia, entonces inician un proceso de nulidad del testamento por vicios, por las circunstancias establecidas en el Código Civil, y esto pues hace que el proceso como tal se pause. Primero se verifique o se dilucide el proceso civil en relación a la nulidad para poder continuar y establecer si se declara válido o no el testamento. Y cuando hablamos de la sucesión intestada, hablamos precisamente de que muchas veces en ambos procesos se tiene que fijar una fecha, y en esa fecha llegan los herederos, las personas que estén interesadas en la mortual o en los bienes relictos o del difunto. Y resulta que a veces aparecen 2 mujeres, 6 hijos, y solamente 2 creían que tenían existencia. Y entonces esto se va complicando de una forma bastante compleja. Obviamente, si no hay un testamento, y el testamento, a falta de testamento, se va a utilizar la distribución de la herencia de conformidad con el artículo 1078 que hablábamos el día de ayer. Y en este caso, todos los hijos que han sido reconocidos entran a heredar a partes iguales. También surge mucho el problema de que el testador en vida se identificó de 2 formas. Por ejemplo,
Marcelo con C y Marcelo con S. Y entonces, cuando eventualmente se recaban, nosotros como notarios necesitamos tener el certificado de nacimiento y de defunción de la persona fallecida, todos los certificados de nacimiento de todos los hijos que han sido reconocidos, verificar en estos certificados que los nombres estén exactos, porque si hay una Z por una S, entonces hay que hacer una identificación de persona y primero hay que sanar todos los documentos notariales para que podamos iniciar el proceso sin ningún problema y que esto nos lleve poderlo terminar en aproximadamente 6, 8 meses. Pero si no lo sanamos desde un inicio, el proceso se puede complicar y llegar hasta 5, 10 años y el proceso no termina. Entonces, en la vida real vamos a encontrar muchos problemas si no somos lo suficientemente suspicaces y sanamos el proceso antes de iniciarlo. Eso quiere decir analizando bien toda la documentación que tenemos, porque para este tipo de procesos, como no pueden ser verbales, todos los hechos, todos los bienes, todo tiene que estar debidamente identificado. Certificaciones del registro de la propiedad, certificados de vehículos de la SAT, certificaciones del registro mercantil en el caso de que hayan sociedades o acciones. Y entonces tenemos que verificar que los nombres de todos los involucrados estén bien escritos y de los que no, hay que hacer identificación de personas cuando están vivos. Y cuando alguno ha fallecido, tenemos que hacer una identificación de tercero, que así se llama. La diferencia es que el tercero por lo regular está muerto y la identificación de persona la hace la persona porque necesita legalizar los nombres con los que se han inscrito en el registro. Si alguien quiere hablar, es el momento de usar el micrófono. Licenciada, disculpe, buenas noches. Buenas noches, compañera licenciada. Cuando se hace el intestado y una persona ya falleció, ¿quién serían los beneficiarios ahí? ¿El hijo mayor o la cónyuge? De hecho, recordemos que leímos el día de ayer, si es intestado, quiere decir que no hizo testamento. Entonces hereda la esposa y los hijos. Y ahí hay que ver por qué régimen se casó la persona que falleció, si por comunidad absoluta, separación absoluta, comunidad de gananciales, y eso determina qué porcentaje, si la podemos incluir, si no la podemos incluir, o si eventualmente nunca se casaron. Y entonces solo serían llamados a la sucesión los hijos reconocidos por esta persona fallecida. Ya, en los hijos reconocidos es lo que dice el Código Civil, ¿verdad, licenciada? De que dentro y fuera del matrimonio, todo hijo reconocido tiene el mismo derecho. Es correcto. Aquí la ley no hace distinción entre hijos. Entonces, eso lo hacen a nivel social y creo que ya deberían de quitar eso, ¿verdad? Porque hijos son hijos. Media vez estén reconocidos, son hijos. Entonces, puede él haber tenido 5 hijos con su esposa de matrimonio y haber tenido 6, uno con cada vecina, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Y entonces los 11 hijos entrarían a recibir a partes iguales. Licenciada, ¿y en cuánto tiempo sale un intestado a la hora de que se meta así? ¿Cuál sería el tiempo prudente más o menos en que se lleva a cabo el intestado? Mire, por eso le indicaba que lo primero que hay que hacer es recabar todos los documentos, certificado de nacimiento y de defunción de la persona que falleció, certificados de nacimiento de los que se presumen herederos, si está casado, certificado de matrimonio para verificar cuál es el régimen que adoptaron, y hay que estudiar todo esto. Si todo esto está limpio, o sea, los nombres bien escritos, no hay un cambio de una Z por una S, una Y por una I latina, todos estos, no hay ningún cambio, entonces usted ya lo puede radicar normal, y si el notario es juicioso, el proceso no debería de tardar más de 8 meses. Gracias, licenciada. Ok, escuché a alguien también, Sí, yo, licenciada, perdone, por ejemplo, Hola, en el caso gracias, en el caso del testamento viciado, dice que puede ser declarado nulo si no se cumple con los requisitos legales. Entonces, al momento que lo declaren nulo, ¿qué sucede ahí? ¿Es una sucesión intestada? ¿Qué ocurriría? Es correcto. Se suspende, se vuelven a dar los avisos a la Corte de Procesos Sucesorios
Y entonces se cambia la temática del proceso testamentario por el proceso sucesorio. Muy bien, gracias. Intestado. Hay una dualidad o modalidad o cambio en relación al proceso inicial. Gracias, licenciada. Ok, muy bien, estamos bien ahí. Continuamos entonces. Ahí tenemos precisamente los herederos vaciando los bienes de la persona. Y por ahí una reflexión que me pareció muy adecuada. Dice, muchos hijos pelean por la herencia de sus padres, pero nadie pelea por cuidarlos cuando están ancianos o enfermos. Por lo regular siempre son 1, 2 o solo uno de los 3, 4, 5, 8 que tuvieron, pero al final, cuando ellos dejan de respirar, todos están encima de lo que tenían. Y qué triste, porque al final, si ustedes se dan cuenta, morimos y no nos llevamos nada. Yo no he visto en ningún sepelio, en ningún cementerio que entierren a las personas junto con todos sus bienes. Entonces, al final, creo que todos deberíamos de ser conscientes. Continuamos entonces. Y aquí viene el tema de la representación hereditaria. Voy a verificar algo. Deme un minutito. Gracias, chicos. Estaba hablando sola, les cuento. Bueno, Jeremías, es el momento de apoyarnos con lectura. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciada. Inciso I. Representación hereditaria. Punto 1. Es el derecho por el cual los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre o madre en la familia del difunto, a fin de suceder en su lugar la misma parte de la herencia a la cual el padre o la madre habría sucedido. Punto 2.
Llámese derecho de representación el que tiene los parientes de una persona para cederles en todos los derechos que tendría si viviera, hubiera podido heredar. Ok, Jeremías, muchas gracias. Hablemos entonces de la representación hereditaria. Cuando nosotros hablamos de esa representación, hablamos que hubo una necesidad de cambiar a los herederos originales. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos y yo fallezco y los llamados a mi legado o herencia legítima o legal, porque no dejé testamento, son mis 3 hijos. Pero resulta que el día que yo me accidenté, iba con uno de ellos. Y ese hijo mío tenía 2 nietos. Entonces, los que van a heredar lo que le correspondía a su padre son los nietos en representación de mi hijo. Entonces, esa es la figura de la representación. Hay 3 teorías y le vamos a pedir a Sandra que nos haga favor de leerlas. Buenas noches, licenciada, compañeros. Teoría de la representación. Permite a los descendientes de un heredero fallecido heredar en su lugar. Características. Se aplica en línea directa. Teoría de la sustitución. Un heredero puede ser sustituido por otro designado por el testador. Características. Puede ser testamentaria o legal. Teoría de la indivisión. Los herederos reciben una parte indivisible y no pueden dividirla. Características. La herencia se gestiona de manera conjunta. Teoría de la capacidad. Se basa en la capacidad del heredero para aceptar o rechazar la herencia. Características. Los herederos pueden decidir sobre su participación. Gracias, Sandra. Veamos y analicemos un poquito estas teorías. Cuando hablé en la primera de la teoría de la representación, pues ahí vamos a encontrar que se aplica de forma directa y va básicamente en orden descendente, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos, y vamos a tener por ahí adelante un ejemplo. Entonces, ese descendiente fallecido tiene derecho a que los hijos de él hereden en su nombre. En la teoría de la sustitución, establece que un heredero puede ser sustituido por otro que haya sido designado por el testador, y en este caso sería la testamentaria, aunque también la intestada lo establece. Yo podría indicar, bueno, yo amo a mis 3 hijos, pero resulta que como de mis 3 hijos hay un nieto pequeño, yo ya no voy a heredar a mi hija, sino a mi nieto en forma directa. Entonces ahí sustituyo a mi hija por la figura de mi nieto. La teoría de la indivisión establece, por ejemplo, yo no tengo 3 casas, ni 3 carros, ni 3 fincas, solamente tengo una casa. Y esa casa obviamente no se puede dividir, va a ser un bien inmueble no divisible. ¿Por qué razón? Porque si se dividiera, no tiene las medidas suficientes como para darle, le voy a dar a uno la sala y un cuarto, al otro el comedor y otro cuarto, y al otro la cocina y el otro cuarto, y el baño que lo usen todos. En el momento de quererlo partir o dividir o colocar paredes, no se va a poder. Entonces, por eso se establece que la herencia, o sea, la casa, se va a gestionar de manera conjunta. En la práctica nos hemos dado cuenta que a nivel rural, las personas respetan mucho lo que en vida dijo el padre o el abuelo. Y entonces ellos no encuentran ningún problema en gestionar de forma conjunta la forma en la que sus papás le indicaron. Entonces se establece, hay 3 cuartos, uno es para su hijo A, el otro para su hijo B y el otro para su hijo C. Y en ese cuarto pueden vivir solteros, casados, con sus demás hijos pequeños y todo, y la sala, comedor y cocina es para todos y el baño igual. Y
es increíble cómo a nivel rural, gente en condiciones un poquito más, pudiéramos decir, más limitadas, tienen una mejor unión y una mejor disposición para respetar. Las personas que no tienen ese lado de humanidad, por lo regular solicitan la partición, y como no se puede partir, prefieren que se saque a pública subasta el bien y que se divida dentro de los herederos. Y la teoría de la capacidad establece que si los herederos pueden aceptar o renunciar a la herencia. Y esto lo hacen porque si en el momento yo me doy cuenta que hay bienes, pero también hay deudas, y las deudas son mayores a los bienes, pues mejor renuncio a la herencia y que alguien más agarre los problemas que esto deviene. Entonces también hay una fecha específica en donde los herederos son llamados a llegar a la oficina del notario. Para eso se hacen publicaciones, 3 publicaciones en el diario oficial en un lapso de un mes, dentro de las cuales se llama a las personas que se consideren interesadas en los bienes de la mortual de esa persona, y ese día, a esa hora específica, en ese lugar, porque la publicación tiene el día, el lugar y la hora, pues las personas que lleguen a ellas, si es testamentario, ahí se va a leer el testamento. Si es intestado, ahí ellos van a establecer si aceptan o no la herencia, y ahí se van a dar ciertas circunstancias importantes dentro de el derecho de sucesiones. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien con alguna duda que use el micrófono? Muy bien. Aquí tenemos la imagen del tema de la sustitución o la representación. Ahí tenemos al papá y la mamá, y quien fallece es el padre. Entonces, tienen que heredar la esposa y los 2 hijos, pero tenemos ahí que un hijo falleció. Y entonces, como este hijo falleció, entran en representación de él la esposa, la viuda y sus 2 hijos. Y si por alguna razón ellos no la quisieran, pueden representarse por los nietos. Hasta ahí la línea de representación en un proceso sucesorio. En el caso de la hija mujer, como ella está, pues ella es la que hereda. Aquí todos los demás, tanto el esposo como los hijos y los nietos, ellos ya no tienen relación porque está la hija y ella está viva. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, el día de ayer, la imagen que iba a colocar para ustedes es precisamente a cuál escalón van a llegar en su vida. Acuérdense que cuando hemos subido toda la trayectoria de la grada, aquí es donde yo los veo a ustedes en un par de años con la toga de abogados y notarios. Creo que eso es todo lo que todos deseamos. Entonces, es de ustedes el estudiar, el prepararse, el esforzarse para poder llegar hasta donde tienen que llegar. Y yo confío plenamente en cada uno de ustedes. Bueno, voy a colocarles entonces ahora la presentación que vamos a analizar hoy. En esta parte de la sucesión, las generalidades del proceso sucesario, ¿todo bien? Muy bien, voy a asumir que sí es. Ok, gracias. Y vamos a organizar la otra presentación. Y entonces el tema de hoy sería la sucesión testamentaria. Tenemos que ver absolutamente todo lo que se relaciona con el testamento, con la sucesión testamentaria, que es aquella donde el de cojus, el fallecido, el muerto, el innombrable muchas veces para muchas mujeres, pues fallece, y antes de fallecer se ha dado su última voluntad. Vamos a ir entonces, gracias, vamos a
a pedirle a Estuardo que... Sí, licenciada. ¿Sí, Jeremías? Ahí pendiente para leer. Ok, gracias, Jeremías, pero aquí lo tengo ya, no se preocupe. Ahorita Estuardo nos va a hacer favor, solo vamos a establecer que para que exista la sucesión testamentaria es necesario un testamento y que ese testamento tiene caracteres específicos. Es un acto jurídico sui generis, quiere decir único en su tipo, es personalísimo, es unilateral, solo el notario, la persona que va a otorgar su testamento y los testigos. Es revocable, quiere decir que en vida yo puedo hacer un testamento cada año, porque hoy se lo voy a dejar a mi hijo 1, el otro año a mi hijo 2, el otro a mi hijo 3, y en el cuarto año resulta que los 3 me dejaron abandonada, entonces revoco todos los anteriores y nombro a mi empleada doméstica que siempre ha estado conmigo y a mi jardinero que todo el tiempo me ha llevado una rosa. Es solemne porque debe constar en escritura pública, es complejo porque debe de estar bien determinado y muchas personas llegan con ustedes un día y hoy quieren dejarle todo al hermano y mañana ya no quieren el hermano sino a otra persona. Entonces ustedes tienen que ser lo suficientemente claros y sensatos para decirle que no es un juego y que ellos van a tener la oportunidad de cambiarlo en el momento que deseen, pero que son disposiciones de última voluntad y que deben de pensar bien qué es lo que quieren hacer con sus bienes. Y obviamente es mortis causa, quiere decir que solo va a salir o va a cobrar vida jurídica una vez la persona fallezca. Veamos entonces. Licenciada, disculpe. Para lo del testamento tiene que haber un notario que lo hace, él lo registra, se protocoliza y él sería el encargado de leer el testamento a la hora que falleciera la persona. Le voy a comentar. Vamos a ver, bueno, pues continúe pues y entonces así yo voy a ver qué es lo que desea. Gracias, licenciada, disculpe. Y a la hora, ¿cómo le dijera? Se muere el notario y todo, ¿dónde se va uno para saber si hay un testamento o algo así? Bueno, el Archivo General de Protocolos es el lugar idóneo para establecer si hay algún testamento que haya sido otorgado por una persona, porque se da un aviso. El notario, una vez que facciona el testamento, lo presenta en plica cerrada, o sea, en un sobre cerrado, al Archivo General de Protocolos y da avisos al registro de la propiedad, a los 2 registros, al de Guatemala y al de Xela. Y ahí establece qué número de escritura, en qué hojas de papel sellado de protocolo está incluido, si el testador firmó, las generalidades. Entonces, usted quiere saber si la persona testó o no testó, entonces va y solicita un informe. Y entonces el registro regresa la información. Si sí aparece el aviso, si no aparece el aviso, muchas veces se nos ha dado... se nos da una información errónea. La familia nos indica que no hizo ningún testamento. Bueno, y entonces dentro del proceso sucesorio, intestado o testamentario, hay una etapa obligatoria en la que vamos a pedir informes a los registros. Y resulta que cuando vienen los informes aparece que sí, que efectivamente esta persona tiene un testamento. Y entonces hay que buscar al notario, hay que pedirle que lo entreguen duplicado, hay que inscribirlo en el registro para que sea leído en la fecha de la Junta de Herederos. Gracias, licenciada, muy amable. Ok, muy bien. Bueno, continuemos entonces y vamos con la lectura. Teníamos entonces a Estuardo Santos. Así es, buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Sucesión testamentaria. Definición. Es el derecho de suceder por testamento en virtud de la manifestación de voluntad expresa del causante, contenida en el testamento válido. Es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida porque los describe en su testamento. ¿Continúa? Hasta ahí, Estuardo, gracias. Entonces, vamos a entender por sucesión testamentaria ese derecho
que tiene el testador, que tenemos todas las personas civilmente capaces, quiere decir cuando ya cumplimos más de los 18 años, siempre que no hayamos sido declarados en estado de interdicción o de incapacidad por las razones establecidas en el Código Civil, y hemos manifestado nuestra voluntad libre de presiones para distribuir nuestros bienes de la manera que nosotros hemos deseado, para que este testamento sea válido. Y básicamente reconoce los deseos de la persona que en vida decidió sobre sus bienes que describen el testamento. Si mi testamento establece a mi hija A la casa de carretera, a mi hijo B la casa de la zona 15 y a mi hijo C la casa de la zona 16. Es así como la ley va a permitir que se inscriban los bienes, porque ese fue mi deseo antes de morir. Vamos entonces, la libertad de testar y las prohibiciones que las vamos a encontrar del artículo 934 al 939 del Código Civil. Entonces, Jacqueline, por favor, le vamos a dar lectura al artículo 934. Ahora leo el artículo, ¿sí? Gracias. Gracias, licenciado. 934, ¿verdad? Correcto, 934. Dos 34. Disposiciones del decreto ley número 218, libertad de testar. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal. Encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u otros objetos determinados. Ok, gracias. Entonces sabemos que cuando el de cojus, el fallecido, lo que establece es todos sus bienes, se va a denominar herencia. Y cuando yo decida solo fracciones de todos mis bienes, se va a denominar legado. Y establece que tengo libertad de disponer de mis bienes conforme a mí me dé la gana, siempre y cuando los beneficiarios de sus bienes no tengan incapacidad o prohibición para poder heredar. Vamos en el artículo 935, por favor, Jeremías. Límites, no. Concepto de testamento, artículo 935. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Gracias, Jeremías. Entonces establece básicamente ese acto puramente personal. Nadie puede llegar con el testador para presenciar qué es lo que el testador indica. Es un acto único y solamente, repito, está el notario, está el testador y están los testigos. Establece también que es revocable, que es una de las características que hablábamos anteriormente, y es porque lo puede dejar sin efecto mientras él viva, puede cambiar el testamento las veces que considere y nombrar herederos a quienes quiera. También establece que puede disponer de todo o en parte de los bienes, y ahí podríamos verificar el tema de la parte testada y la parte intestada de lo que hablábamos en la clase pasada. Y todo esto va a funcionar o va a tener validez hasta que la persona fallezca. Veamos entonces el artículo 936, por favor, Jacqueline. Artículo 936. Límite de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas.
Gracias, Jacqueline. Entonces hablamos de la fijación de pensiones alimenticias. Si eventualmente yo en el momento de mi muerte tuviera hijos menores de edad o en su defecto me hubiera comprometido a una pensión alimenticia para mi nieto o hubiese adoptado la responsabilidad de un tío que no tuvo hijos y que pues yo lo quiero mucho y le asigno, me comprometo a través de una escritura pública por una fijación de pensión alimenticia hasta que él muera. Entonces, esto es una deuda obligatoria que va a cargar con mis herederos. Entonces, mis hijos tendrían obligatoriedad entre los tres de juntar la cantidad mensual para dársela a mi tío o a las personas que eventualmente tengan necesidad de pensión alimenticia. Entonces, ahí tenemos el primer límite. Continuamos entonces y veamos con el artículo 937. Por favor, Sandra. Artículo 937. Es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualquiera otras personas y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué hablamos precisamente de ese contrato de sucesión recíproca? Por ejemplo, yo voy a acordar con mi hermana. Si yo me muero, tú vas a ser mi beneficiaria. Y si tú te mueres, yo voy a ser tu beneficiaria. Entonces, a eso le llamaríamos un contrato de sucesión recíproca y eso es prohibido en la legislación guatemalteca, porque es un acto personalísimo, único, y nadie puede obligar a otro a darle a cambio de que si se muere también le dé. Vamos con el artículo 938. Por favor, Jacqueline. Y por ahí quiero más lectores, por favor. Se prohíbe el testamento en un mismo acto. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos que es por eso unilateral, una de las características que se origina del artículo 938. No podrían haber dos personas junto a un notario y cada quien realizando su testamento. Es único, es personalísimo, es unilateral. Vamos con el artículo 939, por favor, Edgar. Con mucho gusto, licenciada. Artículo 939. Las cédulas o papeles a que se refiere el testador en el testamento no podrán considerarse como parte de este, aunque el testador lo ordene. Por ejemplo, van a encontrar en su vida profesional que de repente un hombre viene e indica que no va a heredar a la mujer porque tiene fotografías en donde ella lo engaña y que quiere que estas fotografías sean parte del testamento. Entonces, eso es prohibido. Entonces, el notario solo hace relación, por ejemplo, si son bienes inmuebles, del número de finca, folio y libro, y de los vehículos, según los certificados de traspaso, pero no queda ningún documento adicional o incorporado por voluntad del testador. Veamos en el artículo 940 cómo vamos a interpretar estas leyes que se refieren a la sucesión testamentaria. Ingrid, por favor, artículo 940. Artículo 940. Interpretación de las disposiciones testamentarias. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debe hacerse tomando solo palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. Gracias, Ingrid. Entonces tenemos ahí que las reglas de interpretación en relación al testamento no las vamos a encontrar en la ley del organismo judicial, sino la vamos a encontrar directamente en el artículo 940 y establece que el testamento es un contexto
único y debe entenderse dentro de su totalidad de palabras y obviamente respetar, por eso es literal, se le va a dar el sentido que las palabras establecen, a quién quiero heredar, qué quiero heredar, cómo lo quiero disponer y eventualmente si quiero consignar algún tipo de condición. Vamos, entonces, Elisa, fuera tan amable de apagar su micrófono, Elisa Mejía. Y seguimos con Alejandra en el artículo 941 que habla del hijo póstumo, nacido después de la muerte del decojus o del fallecido o del... Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 941. El hijo póstumo o el nacido después del hecho no hubieran sido heredados de manera expresa o desigualdad, sus bienes entre los hijos tendrán derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que les correspondería, si toda la herencia partes iguales. Si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo, de hecho, el testamento que expresamente tendrá derecho al 50% de la herencia. En ambos casos, la responda al hijo póstumo o al hijo nacido después del testamento. Se deducirá a prorrata de las proporciones correspondientes. El hijo heredado. Gracias, Alejandra. Entonces hablemos de lo que establece el artículo 941 del hijo póstumo. Establece que si dentro del testamento se indica que hereda a todos sus hijos a partes iguales, pues el hijo póstumo, el nacido después de la muerte de la persona, pero dentro de los 9 meses siguientes, obviamente aquí va a haber un reconocimiento de preñez o parto, que es un proceso de jurisdicción voluntaria que se radica precisamente ante el fallecimiento. Elisa Mejía, fuera tan amable de apagar su micrófono, por favor. Bueno, estamos estableciendo ahí que... Ok, ya la silenciamos. Entonces podríamos establecer que si en el testamento el testador establece que reconoce a todos los hijos a partes iguales, si los pequeños nacen posteriormente y se puede determinar que efectivamente son hijos del testador, pues también va a recibir una parte igualitaria a sus demás hermanos, salvo que en el testador establezca: declaro como herederos universales de mis bienes A, B y C y desheredo a cualquier persona nacida con posterioridad. Porque también lo regula el código, también se le habla al testador antes de que inicie su testamento y se le dan todas las circunstancias. Pero como recuérdense que es revocable, él podría cambiar el testamento si consignó esto y posteriormente tuvo un hijo con alguien más. Habla también de el hijo pretérito se reputa desheredado, pues obviamente el que nace después de esos 9 meses, de los 7 meses, pues no puede ser hijo del testador. Entonces no podría entrar a la sucesión hereditaria. ¿Dudas? Continuamos entonces. Disposición a favor de parientes en general, por favor, Glinder. Glinder se fue. Zulma. Aquí estoy, licenciado. Buenas noches. Perdone. Ok, adelante, Glinder. Perdone, ¿cuál era el artículo?
942 del Código Civil. Ok, sí. Artículo 942. Disposición a favor de parientes en general. La disposición redactada a favor de parientes del testador en forma general e indeterminada se entiende hecha únicamente a favor de los herederos llamados a la sucesión. Gracias, Glider. Entonces, si alguien viene y en su testamento establece, heredo a todos mis parientes a partes iguales, pues entonces ahí, como no está definiendo o no está indicando a quién específicamente, por eso establece que van a ser los que la ley o los herederos llamados a la sucesión. ¿Quiénes son? La esposa, los hijos, a falta de eso los padres, a falta de los padres los hermanos, a falta de los hermanos los sobrinos, y se acabó. En el artículo 943 tenemos lo relacionado con la donación por causa de muerte. La donación por causa de muerte es una escritura por medio de la cual una persona ya con el notario llega también el donante, en este caso, y el donatario. Y realizan esa donación que va a surtir efectos hasta que la persona fallezca. En esa misma donación, el donatario, que es el que recibe, acepta la donación post-mortem hecha a su favor, y cuando la persona fallece, radica un proceso sucesorio de donación por causa de muerte. Entonces, en base al artículo 943, podríamos modificar la clasificación de los procesos sucesorios y dividirlos en tres: proceso sucesorio intestado, proceso sucesorio testamentario y proceso sucesorio de donación por causa de muerte, que se rige por las mismas reglas del proceso sucesorio testamentario. En el artículo 944 nos habla del fideicomiso. El fideicomiso es un contrato por medio del cual la persona fallecida ha colocado sus bienes en administración a favor de un banco, que es el que lo administra y eventualmente le da los beneficios de ese fideicomiso a un tercero, a un beneficiario. Y aquí, en el artículo 944, Claudia, por favor. Muy bien. Artículo 944, fideicomiso. En el fideicomiso instituido por testamento, la institución de crédito que actúe como fiduciaria no tendrá la calidad del heredero. Ok. Entonces, el fiduciario, aquí participan tres figuras. El fideicomitente es el dueño de los bienes, la persona que va a fallecer. El fiduciario, que es la entidad bancaria que tiene en administración los bancos. Y el beneficiario, que en este caso serían los que resulten beneficiarios en el testamento. Entonces, una vez fallecido, habría que establecer por cuántos años se realizó el fideicomiso y que los herederos sean los beneficiarios hasta que esos bienes puedan entregarse a los herederos cuando haya terminado el contrato del fideicomiso. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Licenciada, perdone, el fideicomiso. Vamos a ver, Glinder tiene una duda y después Jason. Vamos primero con Glinder. Por ejemplo, si yo constituyo un fideicomiso a favor, por ejemplo, de mis sobrinos, pero yo muero y queda intestado el fideicomiso, o sea, los beneficiarios del fideicomiso son mis sobrinos hasta que termine el contrato del fideicomiso. Y ya terminando el contrato del fideicomiso, pues ya pasa la sucesión testamentaria. ¿Eso es correcto? Es correcto, pero no sería la testamentaria, sino si usted hizo testamento, sí sería la testamentaria. Si no hizo, sería la intestada. Sí, la intestada, perdón. Ok, muy bien. Es correcto, así es. Jason. Buenas noches. El fideicomiso puede ser, obviamente, por bienes o por, digamos, el testamentario tenía alguna empresa que rindiera frutos en algún momento, pues por eso es que se utiliza esta figura,
¿O es exclusivamente de los bienes, digamos, de las propiedades en algún caso? De eso hay 3 tipos de fideicomiso. Eso lo regula el derecho mercantil. Hay fideicomiso de administración, fideicomiso de garantía, y en este caso es solamente el fideicomiso de administración por el cual la persona viva solicitó o estableció un fideicomiso por determinada cantidad de años, entregándole sus bienes al banco, porque tiene que ser una institución bancaria o regulada por la ley de bancos y grupos financieros, quien se haga cargo del fideicomiso, y tiene que haber un beneficiario. Entonces es la razón por la cual muchas personas que no tienen tiempo para administrar sus bienes se los dan al banco, y obviamente de esta administración el banco se cobra una cantidad mensual. Es decir, perdón, es decir que el banco, digamos, el fideicomiso es por propiedades, el banco podría utilizar esas propiedades a su conveniencia para generar sus ganancias y obviamente los rendimientos al beneficiario. Es correcto. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Continuemos entonces. Catherine y Zulma, ¿me van a seguir apoyando con lectura o vamos a necesitar? Sí, Ligra. Ok, gracias, Catherine. Entonces vamos, por favor, con lo que establece el artículo 945 en relación a los incapacitados para testar. Veamos cuáles son estos 3 que establece el Código Civil. Artículo 945. Incapacidades para testar. Están incapacitados para testar. 1. El que se halle bajo interdicción. 2. El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito. Y, número 3, el que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Ok. Entonces veamos interdicción. Son personas que han nacido con algún tipo de enfermedad mental, y pues son personas que nunca van a poder actuar ni tener capacidad por esas limitaciones. El tema es el proceso sucesorio testamentario o la sucesión testamentaria, por favor. Entonces podemos establecer que ese estado de interdicción puede ser de nacimiento genético o a través de un accidente, una caída, etcétera, que deje a estas personas sin posibilidad de tener una vida normal y siempre necesiten de alguien más para cuidar. Establece también el sordomudo que ha perdido el uso de la palabra y que no se le puede entender por escrito, una persona que pues tiene algún tipo de limitaciones y no pudo realizar otra vez el tema de asistencia. Vean que si estuvieran en clase no lo preguntarían, pero es la sucesión testamentaria. La imposibilidad que muchas veces tienen para poder aprender a comunicarse por señas o por escrito. Y establece que el que sin estar bajo estado de interdicción, de alguna manera no goza de facultades intelectuales y volitivas. Por ejemplo, las personas que durante un tiempo son alcohólicos, son drogadictos y entonces no han tenido oportunidad de regenerarse, de rehabilitarse, y entonces en el momento que la persona testa, ellos son incapacitados para poder testar. Veamos el error en la persona del heredero. Catherine, por favor. Claro que sí, Ligda. Ese es el artículo 946. No es heredero ni legatario el instituido por error, cuando ese error recae sobre la persona designada. Por ejemplo, yo establezco que voy a dejarle a mi hijo y resulta que a través de una prueba de ADN demuestran que no es mi hijo. Entonces es una persona designada, pero hay un error en cuanto a que no es mi hijo.
lo cambiaron de pequeño cuando salí del hospital y no me di cuenta. Sus hermanos solicitaron una prueba de ADN y se dieron cuenta que no era mi hijo. Veamos el artículo 947, por favor, Catherine, que sería el último que vamos a ver hoy. Claro que sí, Ligda. Artículo 947. La omisión de la institución del heredero en un testamento no anula las disposiciones que contiene. ¿Y el siguiente párrafo, Catherine? Ay, perdón. Los bienes, derechos y acciones de que no dispuso el testador que omitió la institución de heredero pasan a sus herederos legales. Entonces aquí tenemos nuevamente esa relación con el artículo 919 que hablaba de la parte testada y la parte intestada. ¿Hasta aquí estamos todos claros? Estuardo Lemus, ¿qué tema colocamos nuevamente? Sucesión testamentaria. Gracias, Giancarlo. Bueno, chicos, entonces, por favor, es importante, hoy les voy a completar, les voy a mandar este documento de la sucesión testamentaria. Les voy a agradecer que podamos avanzar con la lectura de los artículos en los que se relaciona el Código Civil. Y adicional, les voy a mandar un documento de la Universidad de México, la UNAM, que me parece muy importante, tiene solamente como 13 páginas, pero es muy importante y sería bueno que lo tuvieran y si no, pues se los dejo ahí para que lo tengan de recuerdo también. Es importante porque eso les va a ampliar un poquito más todo lo que hemos estado viendo y poder hablar de un derecho comparado. Así que chicos, por mí eso es todo. Que tengan una feliz noche, muchas bendiciones, que tengan un sueño reparador. Perdone, licenciada, le puedo quitar un minutito. Claro, Fíjese que Linda. perdone, fíjese que, qué pena, pero fíjese que ayer se me olvidó llenar la asistencia. No sé a qué horas mandaron el correo, hasta hoy me recordé que no me anoté en asistencia el día de ayer. Entonces no sé qué puedo hacer ahí. Ok, Glider, la asistencia es, nos hace favor, Jonathan, de verificarla. Entonces, pienso que se debe de abocar con él porque pues usted nos colaboró con lectura el día de ayer y entonces no habría problema en podérsela colocar. Sí, yo le escribí, pero creo que no leyó mi mensaje. Ahorita vamos a hablar con él y le vamos a dar seguimiento, Glinder. Oye, muchas gracias. Ok, muchas gracias y perdone, licenciada, feliz noche. No tenga pena, feliz noche, Sandra. Licenciada, disculpe la pregunta. Ayer logré ingresar hasta las 7:08. Perdón, ¿hay alguna instrucción ahorita que estamos iniciando en esta semana? Perdón, licenciada, y muchas gracias. No hay ninguna instrucción. Las tareas se acabaron porque el examen lo tenemos sobre 30 puntos netos para el día 27 a las 8 de la noche. Y entonces no voy a dejar tareas, ya saben ustedes cómo son los exámenes, entonces mi recomendación es lean, estudien. Si se pudieron dar cuenta y hubiesen agarrado los folletos, en el mismo orden de los folletos venía el examen y venían las mismas definiciones, no cambia absolutamente nada, lo repasamos para que tuvieran oportunidad de poder estudiarlo de una manera, lo explicamos y unos ni siquiera por lógica trataron de responder. Entonces tienen que analizar, verificar, ver las palabras, porque en muchos estaban las respuestas. Entonces tienen que tomarse su tiempo para leer, no para dejar pasar o ver a medias tintas las letras, ¿verdad? Sino deben de leer, y leer quiere decir sus 5 sentidos para que ustedes puedan interpretarlo. Yo se los pregunté tal cual estaban los documentos. Les aseguro que si yo hubiese colocado definiciones de ustedes, o no sé si así lo quieren para el próximo examen, y no darles yo las definiciones para que ustedes me pongan la institución jurídica a la cual hacía relación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, mi recomendación sería lean, denle una leidita todos los días
a los documentos que vamos analizando en clase. Por eso me estoy tomando la molestia de analizarlos completos. Hagan sus resúmenes ustedes por iniciativa propia. ¿Sí, Edgar? Gracias, licenciada. Muy amable, gracias. Ok, Sandra. Disculpe, ¿Sí, licenciada, solo una consultita. No sé si tocaron el tema con lo del horario del examen, ya que yo le había hablado a usted de que esa hora es muy, para mí, realmente es muy difícil regresar a mi casa. Si estando en clases normales, salir a las 8:30 es un dolor de cabeza ahí de la universidad. Ya salir a las 9 de la noche, sí, créamelo, es demasiado el dolor de cabeza que llega a suceder. Entonces, no sé si nos tiene alguna respuesta a eso, licenciada, disculpe. Fíjese, Edgar, que el problema es que como es día viernes, ese día se examinan todos los de la escuela y todos los de las preespecialidades. Entonces no está en mí. Yo pienso que tal vez se deberían de juntar ustedes, hacer por ahí un escrito y presentarlo directamente a la coordinación de escuela de vacaciones para que en base a lo que ustedes presenten puedan establecer, porque yo me quedo sin herramientas para poder apoyarles. Gracias, licenciada. Okay, licenciada, pero necesitamos a alguien que le ponga ahí ante mí y por mí, licenciada, a la carta. Sí, pero es que esta carta la van a entregar ustedes y les tienen que firmar de recibido y les tienen que resolver. Nos la firma, licenciada, para que tenga más peso ahí. Bueno, vamos a tratar la manera y de repente nombran a un grupo y podemos llegar a la universidad. Déjenme coordinar si nos pueden, a través de Jonathan, si nos pueden atender y yo con mucho gusto les apoyo. Gracias, licenciada. Sería muy fina de su parte ayudarnos en eso por la cuestión del transporte. Ok, voy a hacer todo lo posible. Gracias, feliz noche, licenciada. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.